En este momento todos ustedes sean bienvenidos a la predicación de la palabra del Señor. Y hoy tenemos una enseñanza bíblica muy importante para cada uno de nosotros. Le he titulado La gracia de Dios. Pero antes de empezar con la predicación, quiero enviar un mensaje de bendición y de felicitar a todos los padres de familia en nuestro país. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les provea para poder llevar el sustento a sus casas, y un feliz día para todos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, vamos a la palabra del Señor. La gracia de Dios. Y esta gracia divina actúa en favor del hombre a pesar de su culpabilidad y falta de méritos. O sea que aquí vemos la obra de la misericordia, de la bondad de Dios ejercida en favor de nosotros los seres humanos, pero en nosotros, a pesar de que somos pecadores y a pesar de que no tenemos mérito alguno para ser merecedores, humanamente hablando, claro está, de las bendiciones del cielo. A pesar de todo eso, el Señor obra, el Señor actúa y el Señor nos bendice, todo por gracia. O sea que el Señor nos hace merecedores de lo que no merecemos. Por lo tanto, gracia es favores inmerecidos. Eso es la gracia, favores que no merecemos, el Señor los derrama y nos hace merecedores solo y exclusivamente por su gracia. Pero antes de venir Cristo a la tierra, ¿cómo operaba esta gracia en el Antiguo Testamento? Antes de Cristo, la gracia de Dios se manifestaba a los hombres como un anticipo de la promesa verdadera. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 18, versículos 21 al 23. Ezequiel 18. Dice así la palabra de Dios: Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Entonces mire que el Señor no quiere la condenación, la muerte de los incrédulos, sino que las personas que no tienen ese temor de Dios, las personas incrédulas, vengan a la salvación y a la vida eterna. Ese es el deseo de Dios. Mire que el profeta Ezequiel aquí está hablando claramente y nos dice que no importa los pecados que la persona haya cometido, si guarda los preceptos de Dios y anda en el derecho y en la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, dice la Escritura. Entonces aquí observamos ese favor divino por la gracia que se manifestaba anteriormente, antes de venir Cristo, como un anticipo de la promesa. Y aquí yo lo miro, el ejemplo, como cuando sacamos un electrodoméstico, un electrodoméstico a crédito. No llevamos la cuota inicial, pues mucho menos el valor total. Hoy día hasta con la cédula le entregan a usted equipos de sonido, electrodomésticos en diferente línea. Y usted se lleva el televisor para su casa. Entonces usted en su casa disfruta de su televisor, la factura está a nombre suyo, el televisor es suyo, es más, si lo quiere vender es suyo, es de su propiedad. Sin embargo, todavía no lo ha pagado. Está disfrutando de un favor sin haberlo pagado. Así es con la gracia de Cristo. Se disfruta. Ellos disfrutaban de los favores del cielo, pensando el Señor de que se manifestaba a los hombres como un anticipo de la promesa verdadera. Dios, en su entendimiento, en su conocimiento, en su omnisciencia, sabía que ciertamente la luz de la gracia divina iba a iluminar plenamente al ser humano, y por eso les brindaba ese anticipos de los santos del Antiguo Testamento. El ejemplo del rey David. El rey David, un día en medio de sus correrías que él hacía, llegó con las personas
con los que él contaba, con su ejército, con sus guerreros. Y llegó y se presentó ante el sacerdote, tenían hambre, no tenían que darles allí en ese momento, solo estaban los panes de la proposición, panes que no se podían comer. Ellos no eran de la clase de los levitas, no eran de la clase sacerdotal. Sin embargo, el sacerdote saca los panes y se los da y ellos comen de esos panes. ¿Cómo es posible esto? Pues bien, Dios le permitió a los santos del Antiguo Testamento, en este caso al rey David, de disfrutar de la gracia como un anticipo de la promesa verdadera que se iba a manifestar. Ahora bien, ¿por quién vino la gracia al mundo? Nos preguntamos. La palabra de Dios nos lo revela. Juan capítulo 1, versículo 17. Dice así: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nos dice que la ley vino por medio de Moisés. O sea que Moisés fue un transmisor de Dios para su pueblo. La ley para su época fue una bendición, porque la ley de Moisés era las ordenanzas de Dios, la instrucción de Dios, los mandamientos de Dios para su pueblo. ¿Y qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es una bendición para cada uno de aquellos que la escuchan y la obedecen. La palabra de Dios en todos los tiempos de la historia de la humanidad y aún antes de la humanidad trae bendición. Porque aun cuando el hombre no estaba en la tierra, el Señor dijo, hágase en los cielos y la tierra, y por el poder de la palabra de Dios se hicieron los cielos y la tierra, con todo lo que en ellos hay. Entonces, esta ley de Moisés era la voz de Dios para su época, antes de venir el Señor Jesucristo. Pero también nos dice la Escritura que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley de Moisés fue dada de las manos de Dios a Moisés para ser entregada a las manos del pueblo. Esto era un gran privilegio. Moisés era un transmisor de Dios. Pero la misericordia y fidelidad de Dios vinieron personificadas en Cristo. Cristo no era un mero transmisor divino, sino el mismo Dios encarnado. La gracia de Cristo vino de las manos de Dios directas al pueblo, sin intermediarios. Así es. Ya no había un transmisor terrenal entre los hombres y Dios. Ya no era un transmisor humano con una naturaleza caída como lo fue Moisés entre Dios y los hombres. No, ahorita es el mismo Dios hecho hombre que viene y trae esa revelación de la gracia divina. Así como un pozo artesanal, lo que nosotros le llamamos el aljibe, recibe el agua de la plenitud de los montes. Así como la rama del árbol recibe la savia de la plenitud de la raíz, así también los creyentes reciben directamente de Dios la gracia de Cristo. Directamente, porque el que trajo la gracia de Cristo fue nuestro Dios encarnado. Segunda de Corintios 8:9 de la palabra de Dios. Dice así: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Nosotros en la pobreza de Cristo somos enriquecidos por la gracia divina. Mire que el Señor Jesucristo siendo rico, ¿qué quiere decir con esta expresión siendo rico? Cristo era Dios. Cristo es Dios. Pero Él siendo Dios, se negó a sí mismo y sin dejar de ser Dios vino y se limitó y creció en el vientre de la Virgen María. Una vez nacido, tuvo un cuerpo como el tuyo y como el mío, bajo los limitantes del tiempo y del espacio. Los años le pasaban al Señor. Como si fuera poco,
tuvo contradictores, gente que era enemiga del Señor Jesucristo. Cuando le apresaron, le latigaron sus espaldas, su dorso, se burlaban de él, le abofeteaban, lo escupían, le colocaron una corona de espinas. Allí estuvo expuesto en la muerte más vil que puede pasar un ser humano, ser crucificado en una cruz. Y allí él murió por nosotros, su costado fue traspasado. El Señor, siendo Dios, al hacerse hombre, se sometió bajo todas estas cosas de dolor, de sacrificio, de angustia, al punto de morir por nosotros en la cruz, de ser sepultado. Su parte humana fue sepultada allí en el lugar donde José de Arimatea pues permitió que colocaran el cuerpo de Jesús muerto. Cristo, siendo Dios, con todo esto, se hizo pobre. ¿Para qué? Para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Gloria a Dios por su palabra. Pero no solo la aparición de Cristo bastaba. No era solamente que Él se hiciera hombre. Era necesario morir. Era necesario ir a la cruz, porque en la cruz se ilumina la gracia salvadora. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Dice así: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Mire que aquí nos dice la Escritura que el Señor Jesús se hizo un poco menor que los ángeles. Pero ¿cómo es posible que el creador de todas las cosas, incluyendo los seres angelicales, ese ser haya sido colocado poco menor que los ángeles? ¿Cómo es debido esto? ¿A qué se debe esto mejor? Pues la Biblia lo enseña claritamente: a causa del padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. A causa de su padecimiento, el Señor se hizo poco menor que los ángeles cuando estuvo aquí en la tierra, cuando murió en la cruz del Calvario. Ahora, ¿esto con el fin de qué? De que la gracia de Dios fuera disfrutada por nosotros los pecadores. Ahora bien, ¿cómo se recibe esa gracia divina? Ya sabemos que esa gracia divina cómo operaba antes del Señor. Ya sabemos que ciertamente esa gracia divina vino por medio de la persona de Jesucristo, y que era necesario que Él muriera para que ahora sí esa gracia iluminara a la raza humana, para usted y para mí, que la gracia de Dios iluminara nuestras vidas. ¿Cómo podemos recibir este gran beneficio? ¿Cómo hacer de que la gracia de Dios la obtengamos en nuestra vida? Pues bien, vamos al libro de Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que la gracia de Dios se recibe por medio de la fe en la persona de Jesucristo el Señor, porque Él fue el que trajo la gracia divina a la tierra. Él manifestó la gracia de Dios a los hombres. Dice que sois salvos por gracia. Y esto no es de nosotros. No hay virtud humana en nosotros. Aún la fe que usted y yo tenemos en el Señor, eso ha sido dado por Dios. El Señor colocó en nosotros el don de la fe. El Espíritu Santo de Dios nos dio ese don de la fe para creer en el Señor.
El Espíritu Santo de Dios fue el que nos instó, fue el que tocó nuestro corazón, fue el que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu de Dios tocó nuestras vidas, inyectó el Espíritu de fe en nosotros y a través de la fe usted y yo ahora recibimos la gracia divina. Y no es por obras, para que nadie se gloríe. Usted no tiene que pagar para recibir la gracia. Es un favor inmerecido. No tiene que en Semana Santa latigarse las espaldas como vemos cuando vienen esos tiempos que personas ignorantes con falta de conocimiento de la palabra del Señor se latigan sus espaldas. Se van de rodillas hasta cierto lugar a pagar penitencias. No, usted no tiene que pagar ninguna penitencia. Ya hubo uno que pagó por nosotros en la cruz del Calvario. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Ya hubo uno que se entregó por nosotros en esa cruz y esa persona es Jesucristo, el Rey de Gloria. Por eso, por medio de la fe, es que usted y yo recibimos la gracia divina, recibimos el favor del cielo. Acordémonos del ejemplo del fariseo y el publicano. El fariseo es la clase religiosa. El fariseo es la persona egocentrista. El fariseo es la persona ensimismada. Solo vela por sí mismo. Y el publicano, representando los pecadores arrepentidos. Los dos fueron al templo. El publicano se hizo en la parte de atrás. El pecador apenas vio que hacía la distancia que entró el publicano. Me imagino que dijo, y este pecador sinvergüenza que viene a la casa de Dios a buscar del Señor, cree que Dios le va a escuchar, pero Dios no le va a escuchar. Y cuando ora el publicano, él pone a Dios de testigo. Él no busca el rostro de Dios en adoración, en humillación, en gratitud. No, él pone a Dios de testigo. Gracias te doy, Dios, porque no soy como los demás que son pecadores, no son adúlteros, mentirosos, en fin, y tampoco como este publicano. Hago esto, hago lo otro. Señor amado Jesús, soy buena gente, Era lo que decía el publicano. Era lo que decía el fariseo. El publicano ni siquiera no levantaba su mirada al cielo, sino que él estaba humillado, con su cabeza hacia abajo, orando a Dios. Y le decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Soy un pecador. Sé propicio a mí. Págame no conforme a mis obras, sino conforme a tus muchas misericordias. En otras palabras, es lo que decía el publicano. ¿Sabe qué dijo el Señor Jesús después de que dio esta enseñanza de la parábola del fariseo y el publicano? El Señor Jesucristo dijo que ciertamente el publicano había bajado justificado a su casa. Porque el publicano no vino en facultad de sus obras. El publicano no vino trayendo como estandarte lo que él podía hacer para justificarse ante Dios. El publicano lo que vino fue humillado ante la gracia divina, humillado ante la misericordia de Dios, reconociendo que no había virtud ni mérito alguno en él. Solamente le pidió al Señor que fuera propicio conforme a las misericordias de Dios en favor de él, que era un pecador. Esto que nos enseña que la gracia de Dios tiene que formar en nosotros el carácter humilde, porque no es por nosotros, es por el Señor. Somos lo que somos en Dios porque Dios nos lo ha dado. Somos lo que hemos recibido de parte de Dios es porque el Señor en su gracia así lo ha entregado en nuestras manos. Somos salvos por gracia y por medio de la fe, mas no por obras, para que nadie se gloríe. Te enseño algo bien importante. Mira, para que medites en Dios y recapacites de tus caminos. Mira, el infierno está lleno de personas con buenas intenciones. Así es. El infierno está lleno de personas con buenas intenciones, pero el cielo está lleno de pecadores arrepentidos. Si la salvación fuera por obras, las personas adineradas nos llevarían
bastante estrecha. Nos llevaría una distancia bastante abismal, porque para hacer buenas obras se necesita plata, se necesita dinero. Para usted hacer casas y regalarle a los necesitados, necesita plata para comprar el terreno, para hacer la papelería, para pagar la construcción, la edificación de esas construcciones. Para usted regalar mercados, muchos mercados, necesita plata, así sea uno, necesita plata para regalar un mercado, mucho más si son una gran cantidad. Para pagarle tal vez el tiempo que una persona estuvo en un hospital, se necesita dinero. Mira que todo lo que te he hablado anteriormente son buenas obras, pero la palabra de Dios es clara, no por obras para que nadie se gloríe, sino que la salvación es por gracia y por medio de la fe. Tú no tienes que pagarle a Dios económicamente nada, ni tienes que hacer ningún sacrificio humano para que recibas el favor de la gracia. No, solo pon tu fe en el Señor Jesús. Con eso te sobra y es más que suficiente. Lo que no se debe hacer con la gracia. ¿Qué es lo que no debemos de hacer con la gracia? Se puede mal utilizar. Se puede mal utilizar la gracia. Se puede manipular negativamente la gracia. Y eso trae efectos negativos. Aquellos que no hacen y no usan bien de manera correcta, conforme a la palabra de Dios, la gracia. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículos 15 al 16. Hebreos 12. Dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Entonces mira lo que el libro de Hebreos nos está diciendo. No sea que alguno de ustedes deje de alcanzar la gracia divina. Y nos dice el por qué. Porque dejan brotar raíces de amargura. Y nos da el ejemplo de Esaú, que por un plato de comida, por un plato de lentejas, vendió su primogenitura. O sea, hay personas que no reciben el favor de la gracia porque no la alcanzan. No alcanzan el favor de la gracia. Entonces vemos aquí que así como Esaú perdió la primogenitura y no la pudo volver a alcanzar de nuevo, también hay personas que dejan pasar la gracia y no la alcanzan. Lo que no se debe hacer con la gracia se puede dejar de alcanzar. Y cuando una persona parte de este mundo, muere sin haber alcanzado la gracia divina, lo que le espera es la condenación y la separación de Dios por la eternidad. ¿Qué más no se debe hacer con la gracia? Segunda de Corintios 6:1. Dice así: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No recibáis en vano la gracia de Dios. No reciban la gracia de Dios de una manera infructuosa. O sea que se puede recibir en vano la gracia divina. Hay personas que el Señor les ha estado hablando desde hace mucho tiempo y no han buscado al Señor de la manera correcta, de la manera adecuada, como Dios demanda. Porque no es conforme a lo que yo creo que debo de hacer para buscar de Dios. No, yo debo de buscar de Dios conforme a los preceptos que Dios mismo me ha dejado para buscar de su presencia. Por eso es que usted escucha que hay personas que dicen, no, es que yo creo en Dios a mi manera. Uno les comparte el evangelio
les presenta la gracia en Cristo Jesús, el mensaje de salvación, y dicen, no, muchas gracias. Lo que pasa es que yo creo en Dios a mi manera. No, no es creer en Dios a mi manera, es a la manera de Dios. Tú y yo debemos de acercarnos al Señor conforme a la manera que Dios nos ha dejado. ¿Y qué es lo que Dios nos ha dejado? Nadie va al Padre si no es por el Hijo, dijo el Señor Jesucristo. Porque fue Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, que trajo, que manifestó la gracia divina a nosotros los pecadores. Así que no debemos recibir la gracia de Dios en vano. Se puede recibir la gracia de Dios en vano, pero no debemos hacerlo. Judas capítulo 4. Judas 4 dice así, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces mire que aquellas personas que convierten en libertinaje la gracia divina están negando a Dios en Cristo y a nuestro Señor Jesucristo mismo. La Biblia nos enseña de hombres impíos, hombres incrédulos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Es así. Yo tengo que ser muy sincero, porque como pastor y sacerdote de Dios, yo tengo que andar con la verdad de Dios. Y te motivo y te exhorto a que no creas en ese evangelio superficial que hoy día se escucha, a que tú no creas en ese evangelio que yo le denomino evangelio color de rosa, donde solamente recibimos de Dios y recibimos de Dios, pero no hay ningún compromiso con el Señor. La palabra de Dios es clara, aquellos que convierten la gracia divina en libertinaje. Dios por gracia nos va a bendecir grandemente. Pero no podemos convertir la gracia divina en libertinaje. Andamos en libertad porque somos libres en Cristo Jesús. Dios nos liberó de esa antigua criatura viciada al pecado. Dios nos hizo libres. Ahora somos una nueva creación. Ahora somos nuevas personas. Ahora se nos ha restituido esa gloria de Dios, esa imagen y semejanza que estaba distorsionada, tergiversada en nosotros. Ahora, por la gracia de Cristo, ahora nosotros se nos ha restituido esa imagen y semejanza de Dios. Vivimos y caminamos en las mieles de la gloria divina, pero no podemos convertir la gracia en libertinaje. No es que yo sigo haciendo mi vida con lo que yo quiero, andando en pecado, haciendo cosas incorrectas, contrarias a lo que Dios dice en su palabra. Y también entonces Dios me va a dar y me va a dar y me va a dar y me va a dar. Y voy a ser salvo sin importar lo que yo haga, en el sentido de andar en desobediencia. Entonces la persona anda en desobediencia, anda en pecado y sin embargo cree que es salvo. Sin embargo cree que es heredero del reino de Dios. No, eso es convertir la gracia en libertinaje. La gracia nos trajo libertad, pero no podemos convertir la gracia en libertinaje, como en un pase de cortesía para seguir en una vida de pecado que no glorifica a Dios. No podemos hacer eso. O sea que la gracia, hay unos que la vuelven libertinaje y ya no es gracia divina. Porque el que hace eso está negando a Dios y está negando a Jesucristo el Señor. Y en Gálatas 5:4 nos muestra algo que también no debemos hacer con la gracia. Dice así: de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Por este entonces,
habían judeocristianos, judíos, que se habían convertido al cristianismo. Pero estaban mezclando, ahora en la gracia divina, la estaban mezclando con las demandas de la ley de Moisés. Entonces decían, sí, la fe en Cristo, pero no nos olvidemos la circuncisión. Porque si alguien tiene la fe en Cristo y no es circuncidado, no es salvo. Eso estaban creyendo estas personas, los de Gálatas. Sí, la fe en Cristo, pero tenemos que guardar el día sábado. Porque si no guardamos el día sábado, en vano sería la fe en Cristo. Era lo que ellos pensaban, estos judeocristianos en Gálatas, a quienes Pablo les escribe, guiados por el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué les dice Pablo? Mire, ustedes que por la ley se están justificando, se han desligado de Cristo y de la gracia habéis caído. O sea que algo que no se debe hacer con la gracia es que se puede caer de ella. Podemos estar disfrutando de la gracia, pero si la persona no tiene bien claro los preceptos de Dios, no tiene bien claro lo que es las demandas del Señor, el andar en la obediencia de la palabra de Dios, se puede caer de la gracia divina. Los efectos de la gracia en nosotros, los favores de la gracia en nosotros. ¿Qué beneficios trae esa gracia en aquellos que la reciben conforme a la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que reciben? Vamos a estudiarlo. Romanos capítulo 5, verso 20 de la Escritura. Dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Bueno, yo quiero hacerte una aclaración para que podamos dar una buena interpretación de este pasaje. Porque si lo leemos literalmente y no observamos el contexto para lo cual el Señor trajo la ley de Moisés en su época, pues vamos a tergiversar el mensaje que Dios nos ha dado. Cuando dice la Biblia que la ley se introdujo para que el pecado abundase, lo que está diciendo es que la ley de Moisés fue dada para que las personas, el pueblo de Dios en ese entonces, entendieran que los errores, el pecado que estaban cometiendo era algo que bajo los preceptos de Dios no se debía hacer y se contaba esos errores como pecados. O sea que la ley de Moisés vino es para que el hombre tuviera conciencia de que los malos caminos en que andaba, eso era un pecado delante de Dios. Porque como te lo dije en el inicio, la ley de Moisés en su época fue un privilegio porque era la instrucción y era la voz de Dios para su pueblo. Esa voz y esa instrucción de Dios no vino para promover, ¿cierto?, el pecado. La ley de Moisés no vino para hacer una apología del pecado, no, es para que el hombre entendiera que los caminos de maldad en que andaba era un pecado delante de Dios, porque ya había algo que decía y estaba escrito que decía que era pecado, y eso estaba en la ley de Dios. Claro, cuando viene la ley de Moisés, el hombre se da cuenta que su pecado abunda, y cuando el pecado abunda es donde viene lo que es la gracia divina, pero sobreabundantemente. Esto que nos enseña que uno de los efectos de la gracia de Dios en nosotros es que trae pleno perdón de pecados. No importa la cantidad de pecados o la grandeza de pecados que tú dices y que crees que tienes y que sabes que tienes. No importa. Más grande la misericordia divina. Y cuando tú y yo venimos en esa condición delante de Dios, con un corazón arrepentido,
Un corazón arrepentido demuestra que tiene fe. Y por medio de la fe es que usted y yo recibimos la gracia. Y por la gracia divina, el perdón del Señor viene sobre nosotros y nos limpia de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad. Y todo nuestro pasado pecaminoso, todos nuestros errores, toda nuestra vida que no agradaba a Dios y por eso hasta aún vinieron consecuencias. Todo ese pasado queda atrás. El Señor lo borra y nunca más se vuelve a acordar de ellos. ¿Sabes por qué? Porque sobreabunda la gracia divina trayendo perdón a nosotros los pecadores. Ese es un efecto, ese es un favor de la gracia de Dios en nosotros. Vamos a ver otro efecto de la gracia divina. Salmo 5:12. Dice así: porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Como con un escudo lo rodearás de tu favor. Mire lo que dice el Señor. Dios bendecirá al justo. El justo es aquel que anda bajo los principios de Dios. Ese es justo delante del Señor, aquel que Dios ha justificado. Hoy día, por su fe en el Señor Jesús. Y aquí el salmista dice, como con un escudo lo rodearás. Pero ¿de qué lo va a rodear el Señor? Dice, de tu favor. O sea, de la gracia. Porque recuerda que gracia es favores inmerecidos. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hace el Señor contigo? ¿Sabes tú cómo estás delante de Dios? Delante de Dios estás. Ese es tu estado actual. Tú estás cubierto por la gracia divina alrededor de tu vida como un escudo. ¿Para qué sirve un escudo? Para proteger, para salvaguardar. Un escudo es un refugio. Un escudo nos favorece. Eso es la gracia divina. Óyeme, la gracia de Cristo está alrededor de tu vida como un escudo. Y no importan los ataques, y no importa la adversidad, y no importa los problemas. El favor de la gracia de Dios te cubre, te guarda, te protege y te bendice. Y por la gracia de Dios vamos a recibir cosas que en nuestra mente no hemos imaginado y que con nuestra boca no hemos pedido delante de Dios. Pero Dios en su gracia lo quiere revelar, lo quiere dar, lo quiere manifestar a cada uno de nosotros. Por eso prepárate, porque Dios te va a sorprender con cosas grandes y poderosas. Iglesia de Cristo, preparémonos, porque Dios va a visitar la iglesia de una manera grandiosa, poderosa, sobrenatural. El Espíritu de Dios estará alrededor de nosotros. La gracia divina nos cubrirá, nos rodeará como un escudo, y Dios se manifestará con poder y gloria en medio de la congregación de los santos. Y yo lo creo y sé que tú también los crees, porque el favor de Dios está sobre cada uno de nosotros. Como con un escudo lo rodearás de tu favor. Dios rodea al justo de su favor como un escudo, como con un escudo. Otro efecto, Hechos capítulo 15, versículo 11. Dice así: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Antes creemos, recuérdate, la gracia se recibe por medio de la fe. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. ¿Qué nos enseña esto? Que somos salvos por ella. No es por obras, no es por lo que haga, o por lo que soy buena gente o buena papa. No, somos salvos, es por ella, por la gracia divina, porque Dios así lo quiso, porque Dios nos hace merecedores de lo que no merecemos.
Eso es la gracia. Nos hace merecedores de lo que no merecemos. ¿Sabes dónde está nuestro nombre? Que nos hace merecedores de la salvación y la vida eterna. Está anotado en el libro de la vida del Cordero de Dios. Y cuando el Señor nos llame y partamos de este mundo, iremos al seno del Padre. Y en el lugar donde está el Señor, allí estaremos nosotros. Jesucristo lo dijo. Me voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Eso dijo el Señor. Por gracia, no por obras. En términos humanos, no habrá ninguna virtud. No habrá nada en cuanto a las obras que podamos hacer en la cual digamos delante de Dios, soy salvo por esto o por lo otro. No. Solamente estaremos delante de la presencia de Dios y solamente estaremos allí por la gracia divina en Cristo Jesús. Porque por gracia hubo uno que gustó la muerte por usted y por mí, para que ahora usted y yo recibamos y gustemos de la gracia divina. Seremos salvos y somos salvos por la gracia. Otro efecto de la gracia de Dios en nosotros. Hechos 6:8. Dice así. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Por qué Esteban hacía prodigios, señales en medio del pueblo? Porque Esteban estaba lleno de la gracia y del poder de Dios. O sea que otro de los efectos de la gracia de Dios en nosotros es que podemos ser llenos de ella. Vaciémonos de todo lo que creamos que nuestros atributos humanos nos van a servir para que Dios nos mire con buenos ojos. Vaciémonos nosotros como vasijas. Saquemos de nosotros aquello que estamos creyendo que por lo que somos es que Dios nos usa. Vaciémonos de todos esos pensamientos, de todas esas obras. Y llenémonos, nosotros que somos vasijas de Dios, llenémonos total, plena y exclusivamente de la gracia divina, donde no es por mí, sino que todo es gracias a Dios, sino que todo es por la gloria de Dios, sino que todo lo que yo tengo en cuanto a lo que Dios me ha favorecido es porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, mas no por lo que yo hago o por lo que yo soy. No, es por Dios que tiene misericordia para cada uno de nosotros. Ahora, esta llenura de la gracia hizo que en Esteban el poder de Dios se manifestara para bien. Escúchame bien, por la gracia divina en Cristo Jesús, declaro que el poder de Dios toca a los enfermos, allá donde están en esa clínica, en ese hospital, en ese lugar de reposo, allá en sus casas. Declaro que por la gracia divina, el poder de Cristo toca a los enfermos y los sana. Que por la gracia divina, corazones tristes, enlutados, recibirán consuelo. Que por la gracia divina, tú te levantarás del lugar donde has caído. Que por la gracia divina, tú empiezas de nuevo con Dios. Hay un tiempo nuevo que Dios tiene preparado para ti. Que por la gracia divina, usted que se quedó sin empleo, sin trabajo, volverán a llamarlo de la empresa o te llamarán de otro lugar y aún las condiciones serán mejores. Por la gracia divina, tu empresa y tu negocio que se ha visto quebrantado, que se ha visto golpeado por esta pandemia, por esta cuarentena, por la gracia divina, esa empresa, ese negocio volverá a fructificar, volverá a levantarse, volverá a prosperar. Por la gracia divina, las iglesias de sana doctrina, las iglesias cristianas, nuestra congregación serán levantadas de una manera sobrenatural y la visita de Dios se manifestará de una manera más gloriosa y más poderosa, porque por la gracia divina, la gloria postrera de la casa de Dios será mayor que la primera. Por la gracia divina, tu familia está escondida en las manos de Dios.
Por la gracia divina, nuestros hogares permanecen firmes en las manos del Dios Todopoderoso. Por su gracia. Esteban, lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía maravillas y prodigios en el pueblo. Prepárate y empieza a abrir tus manos, porque tus manos serán llenas de la respuesta de Dios, de la bendición de Dios, de la sorpresa de Dios. Que lo que tú no esperas llegará. Dios te sorprenderá. Prepárate, porque lo que viene de parte de Dios es maravilloso, es grande y poderoso, y no por nosotros, sino por gracia, por gracia. Así que por la gracia de Dios he podido compartir con ustedes el poderoso mensaje de la palabra del Señor. Vamos a tener una actitud de reverencia allí donde tú estás. Yo sé que no es la iglesia hablando del templo físico. Yo sé que no es lo mismo. Yo como pastor, como predicador, no es lo mismo predicarle a una cámara que predicar en la iglesia. Prefiero 50,000 veces predicar en la iglesia. Así haya una sola persona, no me importa. Le predicaré a esa persona de la misma manera, con amor que le predicaré y he predicado a multitudes. No me interesa. Pero es obvio que es mucho mejor, que es mejor predicarle a las personas que predicarle a una cámara. Pero por las circunstancias actuales, esto es lo que nos toca. Por eso yo te invito para que tengamos esa reverencia. Porque allá donde tú estás y aquí donde estoy yo, en mi casa, está Dios. Está Dios. Pronto nos veremos en la iglesia. Bendito es el Señor. Pero mientras llegue ese tiempo, que va a ser ya dentro de poco, pues vamos a avivarnos en el fuego del Espíritu. Y no permitamos que venga el enfriamiento de nuestra fe. Por la gracia divina nos vamos a levantar, nos vamos a avivar. Por eso te invito a que tengas una actitud de reverencia. Si así tú lo deseas, yo te motivo para que inclines tu rostro un momento. Tengas una actitud de reverencia allí donde tú estás. Vamos a orar. Papá Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, venimos delante de tu presencia para honrarte, para bendecirte, para glorificarte. Venimos dándote gracias por tu palabra, este mensaje de la gracia tuya, Señor Jesús, de esa gracia de Dios que se iluminó, que resplandeció a plenitud total en la cruz del Calvario. Porque en la muerte de Jesús, la gracia divina resplandece. Porque Él gustó de la muerte para que la gracia de Dios fuese manifestada a cada uno de nosotros los pecadores. Por eso te damos gracias, Señor Jesús. Porque tú no eres un transmisor de Dios. No, tú eres el mismo Dios que se hizo hombre. Tú eres la personificación de Dios en Cristo Jesús, que nos trajo la gracia divina. Por eso, Padre Santo, muchas gracias, poderoso Dios. Gracias, Padre de misericordia, porque hemos entendido que todo lo que tenemos y lleguemos a tener, que es de bendición, claro está, que todo lo que somos y llegaremos a ser, es porque Dios lo ha dado. Es porque Dios así lo ha querido, porque así Dios ha querido obrar en cada uno de nosotros. Señor, por la gracia divina, yo declaro una visita del Espíritu de Dios sobre cada hogar, sobre cada familia que me escucha. Por la gracia divina, Padre de misericordia, oramos por los enfermos allá donde se encuentran, enfermos de COVID-19, enfermos aún de personas con enfermedades terminales, no importa, Señor, con enfermedades que les está robando la salud, Señor, llámese como se llame. Por la gracia divina, los enfermos son visitados por el Señor Jesucristo y allá en ese lugar son sanados milagrosamente por el poder de Dios, por la gracia divina, Señor, de este tiempo adverso, de dificultad por causa de la pandemia. Salimos adelante, salimos en bendición y en victoria. Por tu gracia, Señor, la economía se recupera, volvemos a levantarnos económicamente, volvemos a prosperar en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, porque por la gracia divina es la bendición de Dios la que nos arropa, la que nos cobija, porque es la gracia divina la que nos rodea como
si fuera un escudo alrededor de nosotros. Yo confieso por la palabra de Dios que he predicado, declaro sobre tu vida que la gracia divina es como un escudo alrededor de tu vida, alrededor de tu casa, alrededor de tu familia, de tu matrimonio, de tus hijos, de tu cónyuge, de tus padres. La gracia divina está alrededor de tu vida como con un escudo alrededor de tu economía, de tu trabajo, de tu profesión, alrededor de tu empresa, de tu negocio. La gracia divina les rodea, te rodea en el nombre de Jesús como con un escudo. El Señor nos rodea con sus favores. Lo creemos por el poder de tu palabra, Señor, y por la gracia tuya, Jesucristo. El cuerpo de Cristo avanza, Señor. La iglesia de Cristo avanza. Más personas se convierten a Cristo. Personas apartadas se restauran con Dios. Personas apartadas vuelven y se restituyen espiritualmente, se reconcilian con Dios. Los creyentes que estamos en ti, Jesucristo, seguimos fieles a ti, caminamos contigo, Señor, en obediencia a tu palabra, caminando en tu palabra, Señor. Líbranos del mal, Padre de los cielos, de dejar de alcanzar tu gracia. Líbranos del mal, Señor bendito, de recibir tu gracia en vano. Líbranos del mal de volver tu gracia en libertinaje, Jesucristo, y líbranos de caer de tu gracia. Señor, que siempre en tu gracia permanezcamos firmes, porque permanecemos en las manos de Dios, en las manos del Dios Todopoderoso. Por la gracia divina, tu hogar y tu familia, tus hijos, tu cónyuge, tus padres están y estamos escondidos en las manos del Señor Dios Todopoderoso. Así lo creemos y así lo recibimos, y sorpresas grandes y poderosas recibiremos en Dios. Lo que nuestra boca no ha orado a Dios, lo que nuestro corazón no ha meditado en Dios y lo que nuestra mente no ha imaginado, grandes bendiciones vendrán de parte del Señor para cada uno de nosotros, para nuestra iglesia. Lo creemos, Rey de Gloria, en Cali, para cada iglesia de sana doctrina. Lo creemos en el mundo entero, lo creemos por la gracia divina. Recibiremos grandes sorpresas y visitas de Dios sobrenaturales y maravillosas. Bendiciones del cielo vendrán, respuesta de Dios, bendición de Dios vendrá a las oraciones que hemos hecho. En Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén y amén. Bueno, mis hermanos en la fe, a todas las personas que nos siguen por este canal de YouTube, Pastor Davis Loaiza, déjanos tus comentarios, suscríbete a este canal y también compártelo con tu familia, compártelo con tus contactos para que más personas reciban y sean bendecidos por el mensaje poderoso de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Un feliz día, el Día del Padre, hoy domingo 21 de junio, un feliz día para todos los padres, que el Señor les continúe bendiciendo grandemente, a todos los padres, que la gracia divina nos cobije y nos arrope, y vamos a celebrar este día en familia. Y acuérdate, prudencia, prudencia. Estamos en tiempos donde tenemos que ser prudentes. Vamos a movernos en fe y en la prudencia que Dios nos ha enseñado. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, y para todos un feliz día.